Gloria a Dios, aleluya. Quien vive, iglesia, y a su nombre, y el pueblo en victoria. ¿Cuánto está en victoria en este momento, amados hermanos? Podemos brindar un fuerte aplauso al Dios único, al Dios verdadero, en nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, yo me siento privilegiado parte de Dios. Salmista David dijo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas, Señor. En este momento, amados hermanos, hemos venido para testificar la grandeza de Dios. Hemos venido para glorificar a Dios, amados hermanos, que Dios nos ha dado una victoria, un año de victoria en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Alabado sea su nombre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, un año de victoria. 365 días Dios nos ha sostenido en sus manos. Un año de victoria, amados hermanos, aunque estemos viviendo tiempos difíciles. Pero el Señor dice en su palabra: los míos los tengo en mis manos. Los míos los tengo en mis manos, dice la palabra de Dios. Cuánto dan gloria a Dios en este momento, amados hermanos. Dios nos tiene en sus manos en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Yo me deleito, amados hermanos. Claramente dijo el salmista David: deleítate a sí mismo en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón. En el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Dios bendiga al ministerio de alabanza, a los alfareros de Jesús. Gracias por estar en medio de nosotros, por aceptar esta invitación. Claramente hemos recibido el saludo parte de nuestro hermano pastor, un amigo, amados hermanos. Venimos del mismo lugar con él, mi hermano Antonio Velázquez. Es un hermano conocido y también de igual manera le decimos que lleva unos saludos a la iglesia llamados por Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. También a los hermanos que están transmitiendo en medio de nosotros, Alfa Omega TV, Canal 7, que está transmitiendo. Dios bendiga a los que nos están visualizando en este momento. Dios bendiga, amados hermanos, cuánto pueden mandar salud en este momento, porque a través de este medio nos están llevando la palabra de Dios en diferentes partes del mundo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y también está transmitiendo Chiva Visión en medio de nosotros, cuando también pueden mandar saludos a la audiencia. Chiva Visión en este momento, amados hermanos. Gloria a Dios. A los que nos están visualizando le mandamos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. A través de este medio, amados hermanos, ellos pueden llevar la palabra de Dios en diferentes partes del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Un año de victoria, amados hermanos. Yo estoy agradecido parte de Dios. A través de un tiempo difícil que estamos viviendo, amados hermanos, allí he visto la grandeza de Dios. Allí he visto el poder de Dios. Allí he visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amados hermanos. Y estamos para testificar la grandeza de Dios. Estamos para decir a aquellos que aún no han conocido a Dios: estamos alabando a un Dios que vive y permanece para siempre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria, alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, 365 días que Dios nos ha dado la victoria. Hace un año, amados hermanos,
cuando asumimos al ministerio que Dios nos ha regalado. Es una bendición parte de Dios, amados hermanos. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Dios me ha levantado en medio del alcohol y de las drogas. Aquí estoy para testificar la grandeza de Dios. Tal vez pensé algún momento, amados hermanos, ya mi vida no servía para nada. Pero para Dios todo es útil, amados hermanos. Cuánta alaban a Dios en este momento, que tenemos un Dios de poder, al Dios único, al Dios omnipotente, al Dios omnipresente. Él es el que está en medio de nosotros en este momento. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están visitando por primera vez. Dios bendiga a mi hermano de carne, mi carnal, que está en medio de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Amados hermanos, mi hermano Héctor Tojín, que está en medio de nosotros, es un amigo, un hermano en Cristo. Bendito Dios de la gloria. También nuestros hermanos de la congregación Iglesia de Dios, de la Olympic. Gloria a Dios. Les saludamos a nuestro hermano pastor Manuel González. También es un amigo que hemos conocido. Yo estoy agradecido con Dios, amados hermanos. Algún momento nos juntó el enemigo en el mundo, pero aquí estamos testificando la grandeza de Dios. Estamos alabando a un Dios de poder, un Dios de autoridad, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios de la gloria. Bendito Dios en el nombre de Jesús. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor en este momento. Vamos a predicar la palabra del Señor como Dios llama al ministerio, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Busquen conmigo el libro de Éxodo, capítulo 3, 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante. En el nombre de Jesús. Si ya todo lo tiene, puede confirmar con amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo vamos a leer honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así en esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque en el lugar que estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, cuando cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego a Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha y tierra donde fluye leche y miel, y los lugares cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, Dios de la gloria.
Padre Santo, en este momento, Señor, bendice tu palabra, Padre, en este momento. Gracias, Señor, Padre Santo, que tú nos has dado un año de victoria, Señor. Padre Santo, yo te pido, Señor, bendice tu palabra en este momento, Señor. Que tú te glorifiques en tu palabra en este momento, Señor. Padre Santo, usa mi vida, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, que caiga en tierra fértil, Padre Santo, en cada corazón, Señor, en cada vida en este momento, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que usas mi vida, Señor, Padre, en este momento, Señor, para testificar tu grandeza, Señor, para predicar tu palabra, Padre Santo. Alabado sea tu nombre, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, vamos a ver cuando Dios llama al ministerio. Cuando Dios empezó a hablar sobre la vida de Moisés. Amados hermanos, la Biblia nos relata y la Biblia nos dice que Moisés se imponía del llamamiento de Dios. Pero, amados hermanos, nos damos cuenta cuando Dios empieza a hablar en nuestras vidas. Cuando Moisés fue llamado en llama de fuego, amados hermanos, de medio de un árbol que no se consumía, dice la palabra de Dios. Dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Cuando vio aquella visión, dice la palabra de Dios, que estaba consumiendo la zarza. Porque él decía, cuando lo miraba de lejos, dice la palabra de Dios, porque la zarza se consumía, estaba en llama de fuego. Y cuando él dijo, voy a ver esta visión, ¿por qué causa la zarza se está quemando? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amados hermanos, allí fue el llamamiento de Moisés. Moisés se imponía del llamado de Dios. Tal vez en el momento, amados hermanos, cuando Dios nos estaba llamando al ministerio. Recuerdo, amados hermanos, hace un año atrás, cuando Dios nos llamó al ministerio. Amados hermanos, tal vez nos cruzó por la mente, yo no puedo con esto. Tal vez en el momento cuando Dios estaba haciendo el llamado en nuestras vidas, amados hermanos, en el momento yo dije, aún no es el tiempo todavía. Yo dije, no, aún no es el momento todavía. Cuando hizo Moisés, cuando fue llamado al ministerio, cuando Jehová Dios le habló audiblemente en medio de la zarza, amados hermanos, cuando el fuego estaba consumiendo, cuando Dios le soltó palabras audiblemente a Moisés diciendo, Moisés, quita tu calzado, porque donde estás tierra santa es. Amados hermanos, allí empezó el llamado de Moisés al ministerio. Bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Prepárate y vas a ir a sacar mi pueblo a Egipto. El pueblo de Israel, amados hermanos, cuando Dios vio el clamor de ellos, cuando llegó el clamor de ellos delante de la presencia de Dios, ahí fue donde fue llamado Moisés. Amén. Cuando Jehová Dios dijo, yo he visto la aflicción de mi pueblo.
ve a sacar mi pueblo, porque es necesario que tú vas a ir a sacar mi pueblo. Allí mostraré mi grandeza, allí mostraré mi poder, que voy delante de ti, dijo Jehová Dios a Moisés, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Pero Moisés dijo: Señor, yo no puedo, yo soy tardo en hablar, yo no puedo presentarme delante del rey de Faraón, yo no puedo presentarme delante de él, yo no tengo palabra para presentarme al rey de Faraón. Pero Jehová Dios le dijo: yo estaré contigo, yo te daré palabra a lo que debes de hablar cuando llegas delante de la presencia de Faraón. Yo soy lo que voy a hablar, yo soy lo que voy a poner palabra en tus labios, yo soy lo que voy a hablar por ti, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, tal vez en un momento nosotros nos cruzamos por la mente: yo no puedo por el ministerio que Dios está dando en nuestras vidas. Bendito Dios de la gloria. Yo me deleito lo que Dios ha hecho, amados hermanos. Recuerdo un día cuando me trajeron los hermanos en este lugar, unos hermanos, una familia. Hermano, queremos que sea nuestro líder. Hermano, queremos que sea nuestro pastor. Amados hermanos, yo he recibido llamado de Dios, ser un liderazgo, ser el pastorado, amados hermanos. Pero ni un momento cruzó por mi mente que ya era el tiempo. Estaba esperando 10 años, tan siquiera decía yo al Señor. Pero amados hermanos, cuando Dios llama, Dios usa a los hermanos para llevar su promesa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si debes ese fuerte aplauso para Dios, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Recuerdo el momento, en ese momento, amados hermanos, cuando Dios empezó a hablar en mi vida. Es el momento que te asumas al ministerio. Es el momento que empiezas a trabajar. Es el momento, porque ese es el llamado que he hecho en tu vida, me decía el Señor en mi corazón. Pero amados hermanos, llegó una desesperación en mí. Llegó una desesperación, amados hermanos. Yo le decía al Señor: yo no puedo todavía, Señor. Aún no es el momento todavía, Señor. Padre bendito Dios, dame un poquito de tiempo todavía. Amados hermanos, recuerdo cuando me trajeron en el parqueo de este lugar y me dijeron los hermanos: este es el lugar, vamos a estar en el 3er piso. Seguro, los hermanos. En ese momento, amados hermanos, dije, cuando me bajé mi carro, dije, en ese momento recuerdo la palabra, dije entre mí nada más, le dije: ahora sí, Señor, yo no puedo con esto. Recuerdo, amados hermanos, dije esta palabra: trágame tierra, porque aquí yo no puedo hacer nada. Aquí yo no puedo hacer nada. Yo no estoy preparado aún, Señor, porque el Señor me está trayendo en este lugar. Aún yo no puedo todavía, Señor, le decía al Señor. Pero, amados hermanos, empezó a obrar el Señor en mi vida y me dice: amados hermanos, tú puedes, yo estaré contigo, yo te pondré palabras en tu boca. Yo soy el que voy a hablar en tu vida, yo soy el que voy a estar en tu boca. Te pondré palabras en tus labios, en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Recuerdo cuando, donde Dios nos trajo con nuestro hermano Pablo Álvarez, Iglesia Evangelio Completo, que está por la Venice. Allí Dios nos levantó, amados hermanos. Allí trabajamos por 3 años y medio.
Pero amados hermanos, cuando recibía mensaje parte de Dios, cuando yo predicaba ya, yo le decía a Dios, aún yo no puedo. Amados hermanos, cuando me dejaban privilegio para predicar la palabra de Dios, por momentos buscaba pretexto para no llegar a la iglesia. Él decía, mejor no lo hago, yo no me voy. Voy a decir al pastor que fui a hacer un mandado y llegué tarde. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, impulsaba en mi vida, me decía, ve, es necesario que tú lo hagas, es necesario que tú prediques mi palabra en el nombre de Jesús. Amados hermanos, Dios me daba fuerza. En el momento, amados hermanos, me daba una éxtasis de fortalecer para predicar la palabra de Dios. Y yo le dije a Dios, amados hermanos, allí entendí que Dios escondría la mente. Allí entendí que Dios, lo que nunca sale de nuestros labios, el Señor lo sabe en el nombre de Jesús. Yo decía en mi corazón, amados hermanos, a nadie le decía, Señor, yo necesito de ir a sacar un estudio bíblico. Yo necesito de ir a estudiar. Necesito tener una teología, amados hermanos. Pero, amados hermanos, yo le compartí esto con mi esposa. Yo le decía a mi esposa, yo comparto esto contigo. Yo quiero ir a estudiarme. Tengo el apoyo tuyo. Quiero ir a estudiarme. Y ella me dijo, claro que sí, ve. Amados hermanos, éramos nosotros que sabemos esto. Cuando Dios me soltó una palabra, amados hermanos, entonces allí entendí lo que Dios hace en nuestras vidas. Allí entendí que Dios escondría nuestra mente, nuestro corazón. Tú no necesitas de ir a un estudio, nada más lea mi palabra. Allí te daré entendimiento, allí te daré sabiduría, en el nombre de Jesús, amados hermanos. Y cuando Dios me llevó al libro de Reyes, allí entendí que Dios estaba hablando mi vida. Allí entendí, amados hermanos, cuando Dios me llevó al libro de Reyes. Allí testifica la sabiduría, el entendimiento, cuando le daba al rey Salomón, cuando fue rey por sobre el pueblo de Israel, amados hermanos. Le dijo al Señor, Señor, tú me has puesto por rey, tú me has puesto por rey por esta pueblo gigante. Yo no tengo entendimiento, yo no tengo sabiduría, Señor, yo no sé entrar ni salir, le dijo al Señor. Cuando él empezó a clamar a Dios, dame entendimiento y sabiduría, le dijo a Dios. Cuando Dios apareció en su sueño, amados hermanos, cuando dijo, te daré entendimiento, te daré sabiduría, te daré ciencia. Amados hermanos, allí entendí que Dios estaba hablando en mi vida. Allí entendí, Dios, por qué me llevó al libro de los Reyes. Porque ahí estaba la sabiduría de Dios. Ahí estaba el entendimiento de Dios, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Cuando rey Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dije en mi corazón, esto es lo que yo quiero, Señor. Esto es lo que yo quiero tener en mi corazón, Señor. Temer, Señor. Deme paciencia, Señor. Amados hermanos, si tenemos este principio en nuestras vidas, todo el Señor nos va a ayudar a bien en el nombre de Jesús. ¿Cuánta alaban a Dios en este momento? Razón dijo rey Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
el principio de la sabiduría, tener el temor de Dios en nuestras vidas. Si no hay temor, amados hermanos, Dios no está en nuestras vidas. Es necesario tengamos el temor de Dios en nuestras vidas. Es necesario tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amados hermanos, yo he visto la grandeza de Dios. Recuerdo cuando estaba platicando con los hermanos, ¿están seguros ustedes que nos van a dar el lugar? Amados hermanos, yo quisiera que el manager, el dueño de este lugar, que diga que no. Yo que en mi corazón espero que diga el Señor que no. Recuerdo un hermano me dijo, yo le dije estas palabras: no sé si es la voluntad de Dios que estamos haciendo. Yo le temo a Dios. ¿Será que lo que están haciendo nuestros hermanos, será que es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios está agradando lo que estamos haciendo delante de Él? Pero recuerda, amados hermanos, un hermano me dijo, hermano Fernando me dijo, si no es la voluntad de Dios, no nos van a dar este lugar. Si no es la voluntad de Dios, no nos van a dar este lugar. Y yo dije, gloria a Dios que así sea. Amados hermanos, porque aún yo le decía al Señor, aún no tengo sabiduría, no tengo entendimiento, Señor. Apenas podía dar un mensaje a la iglesia donde estábamos. Recuerdo que Dios diga que no. Amados hermanos, cuando sacamos la cita con el dueño de este lugar, lo primero que nos preguntó, ¿qué negocio van a tener aquí? No es negocio, sino que vamos a hacer una iglesia. Amados hermanos, cuando el manager o el dueño nos dijo, si es una iglesia está bien, iglesia es, les doy a dar el lugar. En el nombre de Jesús. Y yo dije en ese momento, Señor, aún no puedo todavía. Yo dije en ese momento, Señor, aún no puedo todavía. ¿Por qué me estás haciendo esto, Señor? Aún yo no puedo todavía. Mi corazón anhelaba que Dios diga que no, amados hermanos. Por él, cuando fue llamado a Moisés al ministerio a sacar al pueblo en Egipto, amados hermanos, él se imponía delante de Dios. Él decía, yo soy tardo en hablar, Señor, yo no puedo, no me van a creer al pueblo de Israel. Por un momento pasé como Moisés. Anhelaba que Dios dijera que no, amados hermanos. Yo le decía, le oraba, Señor, aunque no permites todavía. Para mi sorpresa, cuando llegamos con el dueño, amados hermanos, si es iglesia, ya es ustedes el lugar. Si es iglesia, ya es de ustedes este lugar. Amados hermanos, ahí miramos la grandeza de Dios. Y yo dije a Dios, yo aún no puedo todavía. Te entrego mi vida, Señor. Si esta es tu voluntad en mi vida, Señor, lo haré con todo mi corazón. Amados hermanos, con temor recibí. Con temor lo recibí en mi corazón. Pero cuando acepté el ministerio, hubo un proceso en mi vida. El proceso es duro. El proceso es difícil, amados hermanos. Yo decía, transcurso de 3 semanas, amados hermanos, yo le decía al Señor, aún yo no puedo todavía. Amados hermanos, se viene en mi mente con que estuviera hablando alguien en mi mente y me dice, tú no puedes, aún no es el tiempo. Tú no puedes, aún no es el tiempo.
Pero amados hermanos, viene una voz en mi mente, dice, tú puedes, yo estoy contigo, tú lo vas a poder, porque soy yo el que voy a estar a tu lado, yo soy yo el que voy a hablar en ti, en tu vida. Amados hermanos, fue transcurso de 3 semanas. 3 semanas, amados hermanos, cuando Dios dio un mensaje a través de a su vida mi esposa. Y dice el Señor, no se preocupe. Yo estoy en medio de esto. No se preocupe por el lugar. Ya todo está pagado. Amados hermanos, en ese momento yo decía, ¿de dónde no hay dinero? Amados hermanos, yo le decía, ¿cómo? Ni sabemos quiénes son los hermanos que iban a estar. Cuando hicimos la primera junta, recuerden esa junta, amados hermanos, cuando Dios había hablado, no se preocupe, todo ya está pagado. Pero amados hermanos, yo no entendía por qué Dios estaba hablando en ese momento. Cuando realizamos la primera junta, ahí vi la grandeza de Dios. Ahí vi la grandeza de Dios. Uno sale y dice, yo pongo tal cantidad para la renta, yo pongo el altar, yo pongo el púlpito. Amados hermanos, en ese momento, transcurso de 10 minutos, Dios lo tenía pagado todo del hombro de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Aleluya. Por eso yo testifico la grandeza de Dios. Yo testifico el poder de Dios, amados hermanos. Aún somos recién en el ministerio. Nos hace falta para aprender. Sabemos en el caminar vamos a obtener experiencia. En el caminar vamos a obtener experiencia. Amados hermanos, yo sé que Dios es fiel en su promesa. Cuando Dios dice, Él nunca se queda con nada. Él nos da, a veces somos nosotros que desobedecemos a Dios. Ciertamente en el ministerio hay luchas, hay pruebas. Yo he entendido cuando Jesús soltó una palabra a sus discípulos: en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero más confiad de mí, yo he vencido el mundo. Amados hermanos, en ese momento cuando Dios, ciertamente en el ministerio hay luchas. Ciertamente en el ministerio hay lágrimas, hay críticas, pero amados hermanos, a través de una lucha, a través de una prueba, amados hermanos, viene la victoria por delante. Hay victoria por delante, porque Dios nos pone a prueba nuestra fe en el nombre de Jesús. Dale gloria a Dios cuando hay una prueba en tu vida. Aunque haya lágrimas, dale gloria a Dios. Aunque el desierto no se termina, amados hermanos, dale gloria a Dios. Por delante viene la victoria. Por delante viene la victoria aparte de Dios. En el nombre de Jesús. Ciertamente el desierto es difícil. En el desierto hay lágrimas. En el desierto hay hambre. En el desierto se siente la sed. En el desierto hay lloro, amados hermanos. Estas son las luchas que habla la palabra de Dios. Pero tenemos un Dios de poder. Nos da una lucha, amados hermanos, que podemos llevar en ella. Dios no nos puede dar una lucha que no podemos con ella. Nos da una lucha para poder soportarlo. Nos da una lucha para poder soportarlo. Amados hermanos, yo he entendido el ministerio. Hay proceso. Pero sabemos que nos da las fuerzas Dios, que viene parte de Él, amados hermanos.
fuerzas divinas que viene parte de él en el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios, amados hermanos, en el nombre de Jesús, poderoso Dios de la gloria? Así fue la vida de Moisés cuando fue llamado al ministerio. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Prepárate pues, ve a sacar a mi pueblo en Egipto, porque he visto la aflicción de mi pueblo. He visto el arduo trabajo que le están dando a mi pueblo. He visto el clamor de ellos. El clamor de ellos ha llegado delante de mí. El clamor de ellos. Ahora pues, Moisés, prepárate, ve a sacar a mi pueblo en Egipto. Prepárate, yo voy a estar hablando en tus labios en frente del rey de Faraón. Yo pondré palabras en tus labios, le dijo Jehová Dios a Moisés. Cuando Moisés se fue a presentar al rey Faraón, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Dios es el que da las fuerzas. Amados hermanos, pero Dios, el propósito de Dios, sabía Dios que no dejaba ir al pueblo de Israel al rey de Faraón. Sabía que Jehová Dios no lo soltaba. Pero Jehová Dios, amados hermanos, cuando Dios empezó a enviar 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, pero la palabra de Dios dice, más endurecí el corazón de Faraón. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. No dejar salir al pueblo de Israel. Allí mostraré mi grandeza a Faraón, dijo Jehová. Amados hermanos, cuando mandó la primera plaga sobre Egipto, la plaga de sangre. Cuando todos los ríos, amados hermanos, se convirtieron en sangre. Cuando el agua, amados hermanos, se convirtió en sangre. Allí estaba manifestando la grandeza de Dios. Pero más endurecía el corazón de Faraón y no los dejaba salir al pueblo de Israel. Amados hermanos, cuando la plaga de rana, dice la palabra de Dios, por todas partes salieron las plagas de ranas. Amados hermanos, allí estaba mostrando la grandeza de Dios delante de Faraón. Porque Faraón no creía en Dios. Faraón no creía en Dios. Por eso, para que Dios mostrara su grandeza delante de la presencia de Faraón. Por eso mandó 10 plagas, amados hermanos, al pueblo de Egipto, para que allí se pueda mostrar la grandeza de Dios en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria en el nombre de Jesús. Bendito Dios, amados hermanos. Alabado sea su nombre. La última plaga que mandó Jehová Dios sobre el pueblo de Egipto, la plaga de tinieblas. Amados hermanos, allí vio Faraón el poder de Dios, porque mandó a escurecer 3 días y 3 noches, amados hermanos, sobre el pueblo de Egipto. Allí vio la grandeza de Dios. Allí se demostró la grandeza de Dios. Cuando Faraón dijo, ahora pues dejaré ir al pueblo de Israel para que vayan a ofrecer sacrificio al Dios de ellos en el nombre de Jesús. Pero allí entendemos cuando Faraón dejó salir al pueblo de Israel en Egipto. Vayan conmigo el libro Éxodo 14 en el nombre de Jesús. Verso 13, 14, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Allí en ese momento, amados hermanos, cuando Faraón se había arrepentido,
haber dejado ir al pueblo de Israel. Ahí se arrepintió de nuevamente, se endureció su corazón. Allí dijo: ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos dejado ir al pueblo de Israel para ofrecer sacrificio al Dios de ellos? Vamos pues a perseguirlos, vamos a alcanzarlos, los vamos a traer de vuelta, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Cuando ellos estaban acampados, amados hermanos, enfrente del Mar Rojo. Amados hermanos, cuando el pueblo de Israel estaban acampados enfrente del Mar Rojo, ahí en ese momento, amados hermanos, dice la palabra de Dios, ahí se glorificó Dios de nuevamente. Allí se demostró su grandeza Dios de nuevamente. Cuando Faraón salió con su ejército, dice la palabra de Dios, los alcanzó enfrente del Mar Rojo. Ya los tenemos, los vamos a llevar de nuevamente. Ya no tienen salida. Amados hermanos, la palabra nos relata que enfrente estaba el Mar Rojo, al lado estaba el desierto. No hay donde para huir la presencia de Faraón, amados hermanos. Ahí damos cuenta cuando Dios se manifestó su grandeza. Ahí nos damos cuenta cuando Dios prometa algo, Él lo promete en nuestras vidas, amados hermanos. En el nombre de Jesús, bendito Dios de la gloria. Pero el pueblo de Israel se voltearon hacia a Moisés. Moisés, ¿por qué nos trajiste? Moisés, ¿por qué nos sacaste? Moisés, ¿a poco no hay sepulcro allá en Egipto? Para que aquí venimos a morirnos en el desierto. Dijeron el pueblo de Israel a Moisés, amados hermanos. Nos damos cuenta cuando Moisés dijo estas palabras. Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firme, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Tal vez hay momentos en el desierto, ya no tienes salida, pero Jehová Dios te dice en este momento: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando Jehová Dios le dijo a Moisés: ¿por qué me clamas a mí? ¿Por qué me clamas a mí? Yo te he dado la autoridad en tus manos. Yo te he dado la autoridad en tus manos. Amados hermanos, cuando Jehová Dios le dio la autoridad en las manos de Moisés, la vara, lo que Dios le ha dado en sus manos de Moisés, ahora alza tu vara, divide el mar en dos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, cuando Moisés alzó su vara al cielo, dice la palabra de Dios, y tocó su vara al mar, en ese momento dice, cuando tocó el mar, se dividió el mar en dos. Cuando allí se glorificó Jehová Dios, amados hermanos, al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezaron a caminar, entraron y caminaron en camino seco, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Allí, amados hermanos, allí estaba mostrando la grandeza de Dios. Ahí estaba mostrando la grandeza de Dios. Por eso estamos alabando a un Dios vivo. El Dios que estamos alabando no está muerto. Por eso claramente dice en su palabra: voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no los dejaré huérfanos. Yo enviaré el Consolador en medio de ustedes.
¿Cuál es el consolador, amados hermanos? Es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Es el que nos consuela. Él es el que nos liberta en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios. Por eso claramente dice su palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dijo la palabra. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, nos damos cuenta cuando Jehová Dios le soltó palabras audiblemente al profeta Jeremías. Cuando Jeremías estaba encarcelado, le dijo: clame a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Amados hermanos, ciertamente el proceso es duro, pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido, dice la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Por eso estamos aquí, para testificar la grandeza de Dios. Amados hermanos, Dios se ha glorificado en mi vida. Los que me conocen antes, yo no soy la persona como soy ahora por mi Padre. Yo no soy la persona, amados hermanos. Dios me dio un proceso duro. Allí entendí que Dios empieza a glorificar en nuestras vidas. Aleluya. Amados hermanos, yo tuve la primera experiencia cuando Dios sentí algo parte de Dios, amados hermanos, al tomarme el bautismo de arrepentimiento. Cuando, amados hermanos, he escuchado testimonio, cuando tomamos el bautismo de arrepentimiento, amados hermanos, he escuchado testimonio que Dios se manifiesta en el agua, que Dios se glorifica en el agua. Pero, amados hermanos, en ese momento, yo no sé si ese reflejo del agua, cuando tomé mi bautismo, se vino unos rayos enfrente de mis ojos. Yo decía: ¿qué es esto, Señor? Yo lo que estoy viendo en el nombre de Jesús. Cuando entiendo, he descendido para glorificarme en tu vida en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Al recibir, amados hermanos, el bautismo de arrepentimiento, el Señor llega a limpiar de nuestros pecados. El Señor llega a saciar de nuestras vidas. El Señor se llega a glorificar en nuestras vidas. Recuerda, amados hermanos, yo no sé si era una visión, sentí algo real en mi vida al tomarme el bautismo de arrepentimiento en agua. Yo le testifico esto a aquellos que aún no han aceptado el Evangelio, aquellos que no han recibido el bautismo de arrepentimiento en agua, amados hermanos. Dios limpia nuestros pecados. Dios lava nuestros pecados. Ahí en ese momento, amados hermanos, recuerdo, fue un día domingo que nos bautizamos con mi esposa. Cuando el Espíritu Santo llegó a visitarme en la noche, amados hermanos, no recuerdo, 10 a 15 minutos había apagado la luz de mi cuarto. Cuando vino algo en mi vida, amados hermanos, yo no tenía abierto mis ojos, amados hermanos, en ese momento. Cuando Dios me dio una visión en ese momento, cuando llegó un personaje a robar mi vida, cuando dijo: este personaje, he venido para robarte, he venido para robarte, lo que tienes son míos. Amados hermanos, recuerdo en ese momento cuando Dios me dice: tú tienes la misma altura con Él, tú puedes con Él, tú lo puedes vencer, tú lo puedes vencer.
Amados hermanos, en ese momento, cuando Dios me dio la fuerza, sí, claro que sí yo puedo. Amados hermanos, recuerdo con el personaje, teníamos el mismo cuerpo, la misma altura, amados hermanos. Cuando Dios me enseñó en esa visión, tú puedes tirarlo en el piso. Cuando me dio fuerza, amados hermanos, sentí algo real en mi vida. Yo no sabía qué era visión, amados hermanos. Yo no sabía qué es lo que estaba aconteciendo en mi vida. Pero cuando pude vencer el ladrón que estaba a mi lado, dice, cuando vi la visión y me dijo una voz, me dice, tírale en el suelo. Cuando Dios me dio una fuerza, la agarré en sus brazos, le di una vuelta y se quedó tirado en el suelo. Y yo cuando le dije, dice, tú no puedes conmigo, yo tengo más fuerza que a ti. Pero amados hermanos, en ese momento ya no vengo, yo me voy. Y se fue, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, cuando el poder de Dios estaba respaldando en ese momento. Amados hermanos, cuando pasó esa visión, cuando vino algo en mi vida, como un remolino, amados hermanos, en aire, me elevó la mitad de mi cama, amados hermanos, en ese momento. Cuando sentí, me fui alzando hacia arriba. Amados hermanos, Dios me estaba dando una visión en ese momento. Dios me decía audiblemente, mira abajo lo que está. Cuando vino un viento a sacudirme, me hizo así, amados hermanos, y me dice la voz, mira lo que están cayendo. Y miraba los polvos que se caía en mí, amados hermanos. Miraba polvo caían en mí en ese momento. Y yo sentía más, abría mis ojos, amados hermanos, qué es lo que estaba pasando, porque yo no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Pero recuerdo la voz me decía, mira lo que está cayendo. Ese es el bautismo que has hecho en agua. Todo he venido para limpiar. He venido para limpiar tus pecados. Son esos los que están cayendo. Me dijo la voz, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Y más abría mis ojos. Miraba, amados hermanos, polvo negro que caía en mí. Estaba como de esta altura arriba. Cuando más abro mis ojos, luego siento que estoy en mi cama, estaba en mi cama. Siento que estaba acostado en mi cama. Amados hermanos, pero yo no entendía el momento. Los que me conocen, soy hijo de pastor también. Mi padre, los que conocen, es pastor de una iglesia allá en Guatemala. Le comenté a mi padre qué es lo que estaba pasando. Y él me decía, son tus pecados que estaban cayendo. Dios vino a limpiar tus pecados. Dios ha llegado para limpiar tus pecados. Estás en victoria, hijo. Lo que has hecho no es en vano. Lo que has hecho no es en vano. Amados hermanos, cuando sentí un gozo, sentí el gozo del Espíritu Santo en mi vida. Y no se paraba, amados hermanos. Y yo le dije a Dios, gracias, Señor, de donde me has sacado. Gracias, Señor, porque tú me has liberado el alcohol, en las drogas, en el nombre de Jesús. Allí me sacó el Señor, amados hermanos. Ahí me levantó Dios. Y yo le dije a Dios, yo no te quiero fallar, Señor. Dame las fuerzas para servirte. Pero, amados hermanos, el enemigo es astuto, está en el momento cuando nosotros nos descuidamos. Cuando yo le dije al Señor, dame fuerza para servirte.
más vino el enemigo a atacar mi vida. Tenía una semana haber dicho, dice el Señor, cuando le fallé a Dios. Amados hermanos, le fallé a Dios cuando con mis labios lo confesaba y yo te quiero servir, Señor. A la semana ya estaba borracho. A la semana me estaba endrogándose. Amados hermanos, recuerdo que me decía mi esposa, contigo ya no hay solución. Contigo no hay solución. Pero amados hermanos, sentí algo que había defraudado a Dios. Sentí un arrepentimiento, amados hermanos, en ese momento. Yo le dije a Dios, le oré, le pedí perdón. Señor, yo te he fallado. Señor, yo te he fallado. Pero Señor, dame las fuerzas para servirte. Dame las fuerzas para servirte, Señor. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Recuerda, amados hermanos, cuando confesamos con nuestros labios, dice la palabra de Dios, serán hechas en nuestras vidas. Los que confesamos con nuestros labios serán hechas en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y yo le dije a Dios, perdóname, Señor. Yo le pedí perdón a Dios, yo me hinqué, yo le lloré a Dios. Te he defraudado, Señor, perdóname. No sé qué es lo que pasó en mi vida, Señor. Señor, te he fallado. Pero, amados hermanos, en el momento yo le dije a Dios, dame las fuerzas para servirte. Yo no quiero fallarte, Señor. Yo no quiero fallarte de nuevamente, Señor. Dame esas fuerzas para servirte, Señor. Amados hermanos, cuando Dios me dio las fuerzas para servirle, me dio las fuerzas, yo le dije a Dios, yo no quiero fallar en la iglesia, Señor. Dame las fuerzas para servirte, para cantarte, para glorificarte, para darte las alabanzas que tú lo mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, yo lo he testificado esto siempre. El tiempo que estuvimos en la iglesia donde nos sacó Dios. Por eso allí me di cuenta que Dios nos da fuerza. Cuando nosotros le clamamos a Dios en oración. Cuando nosotros le pedimos a Dios en oración. Amados hermanos, a través de la oración, ahí contesta nuestra oración el Dios Todopoderoso. Amados hermanos, claramente dice su palabra, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos el clamor en este lugar, dijo su palabra en el nombre de Jesús. Y yo cuando pedí fuerza a Dios, no les miento, amados hermanos, si fallé en la iglesia, transcurso 3 años y medio, si mucho fueron 5 días que no fui a la iglesia. Dios me dio fuerza cuando le pedí fuerza. Le dije a Dios, Señor, yo quiero servirte. Dame las fuerzas en el momento, Señor. Claramente, humanamente, amados hermanos, se nos terminan las fuerzas. Pero cuando Dios nos da las fuerzas divinas, seguir adelante en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria, alabado sea su nombre. Esa es, amados hermanos, la grandeza de Dios en el nombre de Jesús. Este es el testimonio. Hay más testimonio todavía, amados hermanos, pero el tiempo no nos alcanza para testificar la grandeza de Dios. Yo sé que Dios pone su mirada en aquellos que están, amados hermanos, lo más vil lo va a sacar el Señor allí. En los más vil, allí los va a levantar Dios. Allí Dios pone su mirada. Allí Dios pone su visión, amados hermanos, para que pueda mostrar su grandeza en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria, alabado sea su nombre. Esta es la pequeña meditación de la palabra de Dios, amados hermanos. Estamos en fiesta.